a empezar a hablar en este tema del modelo que vamos a utilizar para construir nuestras aplicaciones, que de hecho es el modelo que ya estéis usando con Django, o un modelo muy parecido al que estéis usando con Django, que es el modelo vista controlador, o la arquitectura más bien modelo vista controlador, o si queréis el patrón de diseño, por ser más concretos. Pero antes de entrar a hablar de él, que lo haremos ya el próximo día, vamos a tratar de reflexionar un poco sobre qué tienen en común prácticamente todas las aplicaciones web, porque como veremos más adelante, con este patrón de diseño, con esta arquitectura de implementación, lo que vamos a hacer es tratar de tener en cuenta eso, qué es lo que tienen en común las aplicaciones, para poder diseñar de forma separada y construir de forma separada las cosas que normalmente tienen todas las aplicaciones y que de forma que el programador no tenga que implementarlo una y otra vez toda esa parte, sino que esa parte ya la puedo reutilizar porque me la da la propia plataforma. En el caso nuestro nos la da Django. Para reflexionar un poco sobre qué tienen en común todas las aplicaciones web, vamos a visitar tres aplicaciones que más o menos habéis visto ya, que son las aplicaciones basadas en el contador, que son las tres formas de construir aplicaciones contadora, que varias de ellas ya las hemos visto, repito. Son la aplicación, os las voy a enseñar ya sobre el código directamente, las tenéis todas en el repositorio de código de la asignatura. Son la aplicación Counter Server 1, que está en el directorio Python Web /counter, donde tenéis varias implementaciones de la aplicación contadora. Vamos a trabajar con la 1, que es la más simple. Luego tenéis la aplicación Counter App, que la tenéis en el directorio Python Web HTTP Server Classes y que está hecha con la clase HTTP básica que me proporciona Python, perdón, que os hemos proporcionado nosotros. Esta primera está hecha con la clase HTTP básica que proporciona Python. Counter App está hecha con las clases que os hemos dado nosotros, las Web App. Y la última es una implementación construida con Django, que básicamente implementa lo mismo. Y os recuerdo qué es lo que implementábamos con esto. Voy a crearme por aquí una hoja nueva. Lo que implementábamos era un contador muy simple, una aplicación contadora muy simple que respondía a una única URL, que es barra. La primera vez que cargaba la barra, la página me devuelve una página HTML en la que pone 5. Si la vuelvo a cargar me pone 4 y así hasta que llegaba a 0. Y cuando llego a 0, la siguiente vez pues me va a dar un 5 otra vez. Es un contador donde la única URL, repito, es la barra y me va mostrando páginas que, bueno, pues un contador va decrementando. Es una aplicación muy simple para que tratemos de ver en ella justamente las diferencias entre las diferentes implementaciones, porque como el código es tan sencillo, pues se van a ver rápidamente. Empezamos por la primera de las implementaciones, que es la que está construida con el servidor HTTP Server, que me da Python. Lo primero que hacía en esta implementación es definirme dos plantillas que voy a utilizar, una para el caso de que esté pidiendo la página raíz, que es la que quiero servir, y en la que voy indicando cómo va la cuenta, y otra para el caso de que esté pidiendo cualquier otra página que me va a devolver un mensaje de error. El código de la aplicación, ahora me voy al final del todo, era bastante sencillo gracias a que utilizaba el servidor HTTP de Python, porque lo único que hago es leo los argumentos, que son el puerto, fundamentalmente, donde voy a colocar la aplicación, y a continuación, utilizando ese argumento, que lo tenéis aquí, pues llamo bueno, me creo un servidor TCP que esté escuchando en el puerto que yo le he indicado, que es donde va a escuchar la aplicación, y le digo además, utiliza como manejador el objeto handler. Perdón, la clase handler.
La clase handler la acabamos de definir nosotros un poquito más arriba y nos va a dar justamente el comportamiento de la aplicación. Handler, los métodos de handler se van a invocar cuando lleguen peticiones a este puerto TCP, al puerto TCP que yo le haya especificado. A continuación, daros cuenta que lo que hago es llamar a este objeto que me he creado myServer y invoco en myServer serveForever, que quiere decir ponte a ejecutar ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora si lo queremos ver gráficamente? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues, fijaros, hemos empezado cogiendo argumentos de la línea de comandos y preparando el puerto TCP en el que voy a escuchar. En otras palabras, hemos estado haciendo un código de inicialización de nuestra aplicación. Y a continuación llamamos a un código que nos va a meter en un bucle. Ese bucle lo que va a hacer es aceptar peticiones HTTP, en realidad peticiones TCP, y comprobar que son HTTP. Cuando llegue alguna la va a servir y en un momento dado va a responder, también utilizando HTTP, a la aplicación que le hizo la petición. Y cuando termine, va a volver a quedarse esperando la siguiente petición HTTP. Esto es siempre lo mismo. En la parte de la derecha voy a tener, todavía no lo he pintado, lo que voy a hacer cuando me llegue una petición HTTP. Pero antes de poder hacer nada, tengo que poner todo el código de inicialización, quedarme escuchando las peticiones y cuando ya haya terminado de responder una petición que me ha llegado, bueno, pues me volveré a quedar escuchando la primera. Por lo tanto, toda esta parte de código, que es lo que tengo hasta ahora aquí, es lo que me va a implementar una parte que tengo que hacer siempre en la aplicación y donde no hay nada particular de mi aplicación web. Todas las aplicaciones web van a hacer lo mismo. La parte de prepararme y demás la va a hacer esta recogida de argumentos y esta parte aquí de lanzar el servidor. Y aquí donde estoy llamando al bucle es donde me quedo escuchando por primera vez. El código de serveForever lo que va a hacer es esperar a que venga una petición HTTP, cuando venga comprobar que efectivamente es una petición HTTP y dar control a la parte de mi código que ejecute lo que tenga que hacer cuando venga esa petición HTTP. Y ese algo lo tengo aquí. En realidad, yo lo único que voy a implementar es esto que estáis viendo aquí, que es el doGet. Lo que pasa es que el doGet ya tiene algunas facilidades que se le han dado por anticipado. Por ejemplo, el doGet puede hacer esta consulta que veis aquí. Aquí está obteniendo el nombre del recurso. Pero vosotros que habéis tenido que parsear las peticiones HTTP a mano, haciendo un split y todo esto, ya sabéis que el nombre del recurso no me viene así tan bonito en una variable y demás cuando yo estoy leyendo una petición HTTP. Alguien ha tenido que preparar eso. ¿Quién lo ha hecho? Claro, la clase base que estamos usando. Lo ha hecho base HTTP Request Handler. Este manejador de HTTP básico que me da Python. Es básico, pero me permite cosas como ponerme todo lo que viene en la petición en variables Python que yo directamente puedo consultar. Si volvemos a nuestro esquema, esto quiere decir que aquí, cuando se ha recibido una petición, hay un código que ya se ha ejecutado para mí. Y que es un código que ha cogido todo lo que viene en la petición HTTP y me lo ha colocado ya en bonitas variables de Python que yo voy a poder consultar directamente. Y aquí, en medio, es donde ya ahora sí va a venir mi código. En el caso de la aplicación que habéis visto, pues es el código del doGet. Este código es mío y gracias a que aquí ya se me han preparado las cosas en variables Python, yo puedo directamente utilizarlas. Y esta función, este método, va a producir como resultado varias llamadas a otras funciones que, perdón, a otras funciones que también me van a hacer la vida más sencilla. Y que son estas que veis por aquí. Porque cuando yo recibo una petición, lo primero que hago es mirar a ver si el nombre de recursos es barra o no es barra. Y en el caso de que sea barra, pues yo empiezo por llamar a una cosa que se llama sendResponse, que me va a preparar la primera línea de la respuesta, el 200 OK. No tengo que ponerlo aquí en el formato adecuado, ni de HTTP ni nada. sendResponse se encarga de ello. Si seguimos hacia abajo, vemos que aquí preparo ya la página utilizando
la plantilla que había definido al principio, esta plantilla. Entonces preparo el contador y en la variable page tengo la página que quiero devolver al navegador, actualizo el estado, o sea, actualizo el contador y llego ya a esta parte final del código donde de nuevo utilizo unos cuantos métodos que ya me da el servidor básico de HTTP de Python, en el que puedo, por ejemplo, poner cabeceras, marcar que ya no hay más cabeceras y enviar el cuerpo. Y todo eso lo hago sin tenerme que preocupar demasiado de cuál es el aspecto que va a tener en HTTP. Ya me da ciertas facilidades para hacerlo. En otras palabras, volviendo aquí a nuestro código, yo lo que voy a poder utilizar es un módulo que me va a dar ciertas facilidades y al que yo voy a acceder cuando me haga falta para obtener esas facilidades. Ese módulo me va a ir preparando la respuesta. Cuando el do-get termina, gracias a lo que ha hecho ese módulo, se va a enviar, a preparar la respuesta HTTP real y se va a enviar esa respuesta hacia el navegador. Esta parte de aquí, por lo tanto, me completa el flujo de ejecución de mi aplicación. Daros cuenta que en las primeras aplicaciones HTTP que habéis hecho todo esto vosotros y podéis encontrar el código de inicialización del socket y la preparación de las comunicaciones, luego el parseo de todo lo que os viene en la petición HTTP, el código de la aplicación, que es realmente el equivalente a este do-get simplemente, y luego la preparación de la respuesta HTTP. Todo eso lo hacéis en las primeras aplicaciones, porque hemos querido que lo hagáis, digamos, a mano, para que tengáis el flujo completo. El servidor HTTP de Python, el básico, ya me da ciertas cosas. Me da esta inicialización, me da aquí un cierto parseo, me da unas cuantas facilidades para mejorar o para facilitar la creación de la respuesta y me crea directamente la respuesta para poder responder. Si seguimos con la lista de las implementaciones que íbamos a ver, la siguiente es la que utilizábamos o la que construíamos sobre las clases que daba WebApp, que si recordáis es una clase muy simple para gestión de aplicaciones web que estaba basada en dos métodos, process y parse. Parse es el que hace el parseo de lo que me viene del navegador y process es el que realmente implementa la lógica de negocio. Si volvemos a nuestro esquema, en este caso lo que tenemos es algo muy parecido a lo que teníamos antes, pero con alguna diferencia. Tenemos un código de inicialización que va a hacer la clase WebApp. Igual que antes lo hacía la clase básica de servidor HTTP de Python. Esa clase básica WebApp se va a quedar esperando a que venga una petición HTTP, igual que antes también. Y cuando venga, va a hacer un pelín de procesamiento, muy poco, y me va a llamar a mi código, en este caso al código que hemos llamado process. Perdón, parse. Parse va a hacer su trabajo y a continuación la clase se encarga de, con el resultado de parse, llamar de nuevo a mi código, que ahora se llama process. Ese código produce un string que va a ser lo que yo voy a meter dentro de la respuesta HTTP. Pero ya la clase también, la clase WebApp, me da un cierto soporte, una cierta ayuda para la composición de la respuesta. Aquí no tengo que poner toda la respuesta HTTP, sino que aquí es donde se encarga de meterlo. Aquí sobre todo tengo que devolver la página HTML y el 200 OK que me interese responder. Con ello se produce la respuesta HTTP y volvemos otra vez, la clase se encarga, la clase se encarga de volver otra vez a quedarse esperando nuevamente peticiones HTTP que le puedan llegar. Por lo tanto, si comparamos este esquema con el anterior, veis que son muy parecidos. La diferencia fundamental es que en la clase de Python todo el procesamiento de la petición HTTP que ha venido y meterla en variables de Python y demás me lo hacía la propia clase, y aquí hay una pequeñísima parte que me hace la clase y el resto lo tenéis que hacer vosotros en el parse.
Una vez que eso ya hecho, la clase directamente llama a process, que es muy parecido al doGet. Y a continuación, la diferencia fundamental también probablemente aquí es que process no tiene mucha ayuda, la clase le da muy poca ayuda para componer las cosas, pero sí hace que una vez que yo tenga la respuesta, pues yo directamente le puedo componer la petición HTTP a partir de ella y volver. Veámoslo en el código muy rápidamente. Podéis ver cómo el parse lo único que hace es quedarse con la parte que le interesa de la petición. En este caso el parse es muy simple. En lugar de hacer todo un parse genérico, como hace la clase básica de Python, simplemente me permite coger lo único que me interese de la respuesta y lo hago con este, perdón, de la petición, lo hago con este split que veis aquí. Y lo que produce este parse se le pasa al process como argumento. Por lo tanto, en el esquema que teníamos aquí vemos cómo lo recibe process directamente y process hace algo muy parecido a lo que hacía antes el do-get, que es comprueba el recurso y si el recurso es el adecuado, pues compone utilizando el template, la plantilla que tenemos al principio, de forma muy parecida a como lo hacía la otra aplicación, pues me produce el cuerpo que quiero que vaya en la respuesta HTTP y el código de HTTP. Y al final, cuando termina este método, la clase WebApp se encarga de coger estos parámetros, meterlos en una respuesta HTTP correcta y responder al navegador. Por lo tanto, podéis daros cuenta que el process equivale prácticamente con el doGet y el parse es parte de las cosas que aquí me estaba haciendo la clase base de Python. El tener un parse por separado me ha permitido no perder mucho tiempo porque solamente extraigo de la petición justamente lo que me hace falta. Aquí al tener uno genérico, pues tengo que extraer todo lo que viene en la petición porque no sé qué es lo que le va a hacer falta al doGet. Pero es un poco o es prácticamente la única diferencia que tengo entre los dos tipos de implementación. Y ya por último, llegamos a la implementación en Django, que habéis empezado a ver estos últimos días. Y cuando vamos a la implementación, que la tenemos fundamentalmente en views.py, pues vemos que nos quedamos ya con lo mínimo, que es prácticamente lo que teníamos antes dentro de este if. Si el nombre de recursos barra, pues haces esto, veis que es prácticamente esto lo que tenemos aquí ahora en la vista. Simplemente componemos la página HTML que queremos devolver, actualizamos el contador y decimos que queremos devolver eso como parte de una respuesta HTTP. Además de este fichero, hemos tenido que tocar también el fichero URL-SPI. A ver, que lo abra. Estamos en Django Counter. Lo tenemos aquí en Counter. Y aquí tenemos... A ver, no lo tenemos, perdón, lo tenemos en el proyecto. Aquí tenemos URL-SPI. Y en URL-SPI es donde le hemos dicho que para el recurso barra llamamos a la view que se llama index dentro del fichero views.py, que es justamente la view que acabamos de ver aquí. Daros cuenta también que en este caso no hemos tenido que especificar qué hacer en caso de error, porque Django ya me da una página por defecto en caso de error, o sea, en caso de que el recurso no esté en URL-SPI. Aquí, como solamente tenemos especificado que nos interesa el recurso barra, recordad que no poner nada quiere decir poner el recurso barra, pues cualquier otro recurso en principio no está en URL patterns y por lo tanto se puede considerar como un error, que es lo que hace Django por defecto. Vamos a ver cómo sería eso gráficamente comparado con los otros esquemas que teníamos. Y en realidad vemos que es muy similar. Tenemos por un lado la inicialización que ahora la va a hacer Django. Django se va a encargar de coger el puerto. Ya habéis visto, por ejemplo, que cuando lanzas con manage.py le puedes especificar el puerto donde lo quieres ejecutar y otras cosas. Entonces, esa lectura de parámetros, la preparación del puerto TCP, todas esas cosas la hace el código de inicialización de Django. Cuando esté inicializado todo, se queda esperando, igual que antes. Cuando llegue una petición HTTP, Django va a hacer ahora su trabajo, que va a ser, en este caso, doble. Por un lado, identificar todo lo que venga en la petición HTTP, muy parecido a como habíamos hecho antes en el caso de la clase básica de Python. Y a continuación, consultar
un fichero que le damos nosotros, que es, como hemos visto, urls.py, para saber a qué implementación tiene que saltar, porque hay varias implementaciones posibles que están en varios ficheros distintos. Entonces, potencialmente hay varias, en el caso este solamente tenemos una, pero potencialmente habría varias, que son los distintos métodos que tenemos en views.py. Todas estas serían las funciones que están en el fichero views.py. Cada una de esas funciones puede utilizar ciertos elementos básicos que le da Django y que le permiten hacer algunas cosas de forma más sencilla, igual que la clase básica de Python para servidores web me daba también algunos elementos básicos que me permitían hacer hacer la respuesta más sencilla. Y después, con la respuesta de cualquiera de esas aplicaciones, cualquiera de esos métodos, perdón, que se han ejecutado, pues se compone la respuesta HTTP que se envía de respuesta a quien hizo la petición. Y, naturalmente, una vez que hemos terminado, pues volvemos otra vez a quedarnos esperando la siguiente petición. Por lo tanto, daros cuenta que de nuevo el esquema es muy parecido y de nuevo se repiten varias partes que voy a identificar ya. En todas las implementaciones hemos visto cómo se ha repetido un código de inicialización que tenemos aquí, aquí o aquí. En todas las implementaciones nos hemos quedado después esperando por peticiones HTTP. En todas ellas hemos hecho algún tipo de parsing del resultado de la petición HTTP para convertirlo en algo más cómodo para nosotros. Aquí lo hacía la clase que interpreta todo y me lo mete en variables Python. Aquí lo hacíamos a medias entre la clase web app y nosotros. Y aquí lo hace Django, que de nuevo me interpreta todo lo que viene en la petición HTTP. A continuación, hay una cosa que Django hace y en los otros casos tenemos que hacer nosotros, que es identificar qué URLs, qué recursos estamos sirviendo. Aquí Django me lo da hecho, en el sentido de que yo nada más le tengo que especificar en urls.py cuáles son los recursos que yo voy a servir y Django se va a encargar de despachar a cada uno de los métodos que yo ya he identificado en views.py. Esta parte también es común y es la parte que se llama lógica de la aplicación o lógica de negocio, como ya hemos visto varias veces, y es la que realmente implementa las cosas diferentes que hace una aplicación frente a otras. Y por último tenemos este código de componer la respuesta HTTP, que también en los tres casos me los da la plataforma, en este último caso Django. Y luego tenemos a veces código auxiliar, en el caso de web app no lo teníamos, pero en el caso de la clase básica de Python y de Django sí lo tenemos, que me va a permitir hacer algunas otras cosas, como por ejemplo aquí este HTTP response que me va a ayudar a componer la respuesta a HTTP. Por lo tanto, y ya con esto que hemos estado viendo, podemos entender cuál es la estructura fundamental de una aplicación web. Vamos a tener un código de inicialización, vamos a tener un punto donde me voy a quedar esperando por peticiones HTTP. Luego vamos a tener un código de interpretación de lo que ha venido en HTTP y adaptación o creación con ello de variables en el lenguaje de programación en el que esté, en nuestro caso Python, que normalmente me lo va a dar ya el marco de desarrollo que estoy utilizando, en nuestro caso Django. Luego, muy típicamente voy a tener un despachador, no siempre lo voy a tener, pero muy típicamente lo voy a tener basado en un fichero que me dé el usuario, que voy a poner de nuevo como urls.py en el caso de Django, nada más para que lo recordéis, pero que podría en otros lenguajes, podría llamarse obviamente de otras maneras. A partir de él se va a despachar a las distintas vistas que pueda haber. Cada una de las vistas, que va a ser código que me va a dar el usuario, va a realizar algo para normalmente un recurso distinto. Cuando esos métodos que me implementan cada uno de los recursos terminan, se compone la respuesta a HTTP y se envía. Prácticamente todas las plataformas de apoyo al desarrollo de aplicaciones tienen esta estructura que estáis viendo. Y entre ellas, desde luego, Django.
Cuando acabo me quedo esperando la siguiente petición y estoy en este bucle todo el tiempo mientras me vayan llegando peticiones HTTP. Únicamente me queda incluir otro módulo que muy habitualmente tengo también en las aplicaciones y que ya habéis visto también en Django, que se accede mediante el fichero que habéis llamado, que se llama models.py, y que es el que me especifica lo que voy a guardar en la base de datos de la aplicación. De hecho, models.py lo que me permite es especificar unas clases, que son clases en Python, que tienen toda la funcionalidad necesaria para poder acceder a la base de datos real, en este caso utilizando el lenguaje SQL, porque la base que estamos utilizando es una base de datos SQL. Además, podemos utilizar varias mientras hablen SQL. Este código de models.py lo vamos a poder utilizar desde nuestras vistas cuando nos haga falta. Por lo tanto, nuestras vistas van a poder utilizar las clases que definen models.py y a través de ellas acceder a los datos que haya en la base de datos. Así pues, y vamos a ver cuando veamos MVC con más detalle, vamos a tener en prácticamente todas las aplicaciones web una parte que es la lógica de negocio, las vistas, que es donde lo que voy a hacer es implementar en realidad lo que hace mi aplicación, o la mayor parte de lo que hace mi aplicación. Voy a tener muy típicamente un despachador, que va a ser en realidad parte de una maquinaria mayor, que es todo esto que veis por aquí, y es toda la parte que es común en una aplicación web. Todo esto es la parte que es común en una aplicación web. El despachador es parte de esa parte, la única parte que no es común siempre es justamente la descripción de cuáles son los recursos que yo tengo. Y el despacho a cada uno de los distintos métodos que yo voy a tener. Y otra parte que va a ser común es el almacenamiento de datos. La parte que no va a ser común es la descripción de qué exactamente quiero meter en ese almacenamiento, que es lo que voy a poner en el models.py. Por lo tanto, todo lo que veis aquí en verde van a ser componentes que me va a poder dar la aplicación, en este caso Django, el framework de desarrollo. Y este de aquí y este de aquí son los que yo voy a tener que construir para implementar una aplicación. Por eso, construir una aplicación web hoy día no es hacer todo lo que está en negro, que ya me da el framework, sino solamente construir las partes que tengo en naranja, que son las que son realmente dependientes de cada una de las aplicaciones que yo quiera construir y las que donde me va a variar el código de una a otra. Frameworks como Django lo que me permiten es centrarme en estas partes naranja e implementar solamente esas partes. Bueno, pues con esto he tratado de explicaros un poco lo que tienen en común las aplicaciones, viéndolo con 3 ejemplos concretos. Si queréis entender mejor los ejemplos y no os es suficiente con leer el código, mirar 3 vídeos que tenemos grabados el año pasado, donde se describe el código con detalle, con bastante detalle. Entonces podéis ver esos vídeos si no entendéis directamente la lectura del código, y os aconsejo que en cualquier caso ejecutéis esos programas y veáis un poco cómo funcionan y los tratéis de entender en este esquema. Y recordad esto último, porque el próximo día en MVC, cuando veamos el marco MVC, lo que vamos a hacer es en realidad ponerle nombre a estos componentes que hemos estado pintando por aquí. Pero quedaros un poco en la cabeza con la idea de que cualquier aplicación web del lado del servidor tiene básicamente los componentes que estáis viendo aquí.